Bendiciones, mis hermanos. Hoy tenemos una entrevista imperdible y especial. Le damos la bienvenida a la sierva de Dios, Melissa Cintrón, de Melissa Cintrón Ministries. Bienvenida, Melissa, ¿cómo estás? Ay, yo feliz, encantada de estar aquí, contentísima de estar compartiendo contigo. Ya somos hermanas y amigas en el Señor y, y con la iglesia. Aquí está mi corazón y toda mi experiencia. Yo creo que lo más lindo es cuando nosotros podemos hablar de lo que Dios ha escrito en nuestros corazones. Y así es como que vas, que llega de corazón a corazón. Así Aleluya. es. Melissa, ¿dónde pueden seguirte tus prédicas, tus adoraciones? Bueno, puedes seguirme por Facebook. Estoy en Melissa Cintrón Ministries. Aquí en YouTube igual, Melissa Cintrón Ministries. Y también en Instagram. De la misma manera. Me consiguen y pues yo sí leo los comentarios. Yo sí escucho cuando la gente me pide oración. Me gusta tener ese contacto con las personas. Es un llamado. Gloria a Dios, que así sea. Vamos a sumergirnos en la pregunta que siempre hago al inicio. Año 2020, el mundo recibe un azote, la humanidad recibe un azote, que es la pandemia. ¿Sí? De golpe, cuarentena, encierro, malas noticias, muerte, escasez, gente sin trabajo. ¿Qué te enseñó Dios a vos, en particular con la pandemia, con todo esto que se vivió, que fue sorpresivo por sobre todas las cosas? Bueno, a mí me recordó esto cuando la Pascua del pueblo de Israel, que tuvieron que estar encerrados en sus casas mientras pasaba el destructor, todos los que estaban cubiertos bajo la sangre del cordero estaban protegidos. Yo no digo que las personas que son siervos de Dios y también padecieron tal condición fuera por causa de pecado, no. Yo sé que estamos en un mundo que va a ser restaurado y la enfermedad por causa del pecado sobre la tierra y son ataques del enemigo. Pero esto me estuvo a mí como una señal de que la venida del Señor Jesucristo se acerca, porque Él nos dijo que iban a haber plagas, que iban a haber hambres, que iba a haber terror por todos los lugares, y lo vimos como nunca, fue algo en todo el planeta, ni tan siquiera fue en solamente un país, fue en todo el planeta, o sea, una señal al mundo entero, de esa manera yo lo veo, y creo yo que Jesús ya viene. Sí, gloria a Dios. Números 12:6. Y él les dijo: Oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profetas de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Y ahora nos vamos a Hechos 2:16 al 18, donde Pedro dice más: esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Esto es introducirnos en un tema que a todos los creyentes nos apasiona: cómo comprender el lenguaje del Espíritu Santo, cómo Dios nos habla en sueños. Me gustaría que nos contaras un poco, porque sé que sos una estudiosa de los sueños, pero Oh, sí. también, Ujú. Melissa, ¿cómo sé? Porque esto lo sabrás muy bien, que ese sueño no viene del de abajo, de Satanás, porque a veces los Ujú. hermanitos te dan algunas profecías que sabemos que no son del Santo Espíritu de Dios. Contanos lo que, lo que puedas, todo lo Ujú. que puedas contarnos sobre los sueños. Claro, claro que sí. Para mí eso es un tema fascinante que me apasiona, porque Dios nos habla en sueños. Nosotros pasamos aproximadamente una tercera parte de nuestra vida durmiendo. Y en ese tiempo Dios no va a estar callado. Es un tiempo donde Dios nos habla también y nos da dirección. Hay momentos donde Dios nos pone una instrucción
en nuestro espíritu mientras dormimos una dirección, una instrucción, y la sella de tal manera que cuando nos despertamos ni nos acordamos de lo que soñamos, pero la instrucción está dada dentro de nuestro espíritu a nosotros que somos los siervos de Dios. ¿Cómo sabemos que es un sueño que no es de Dios? Los sueños que generalmente no son de Dios son sueños que no son con colores. Casi siempre son sueños como en blanco y negro o en unos escenarios así como de noche, De en la noche. tarde, así. Dios es un Dios de muchos colores. Generalmente cuando Dios nos habla, acuérdate que todo esto tiene que ser interpretado por el Espíritu Santo. Necesitamos la revelación del Espíritu de Dios. También nos da a nosotros a entender que es un sueño de Dios o que no es de Dios, como la emoción que nos levantamos. A veces nos levantamos asustados, con miedo. Tenemos que orar porque son sueños a veces de advertencia. Cuando Dios, por ejemplo, personas que sueñan que los están persiguiendo. Si no se ve sangre en el sueño, generalmente es que no es una muerte literal, es una muerte simbólica, alguien que muere en un sueño, pero que no se ve sangre, se ve como por ejemplo una vez yo vi como una batalla y en la batalla lo que salía era como espuma después de su cuerpo, era como una liberación, pero no era sangre. Sin embargo, si es, por ejemplo, un funeral y en el funeral ya tú estás visitando el funeral, pues hay que orar, ¿verdad? Y pedir al Señor que esto que estamos orando, si es alguien que es cercano a nosotros, que tiene un riesgo de muerte, orar para que eso no ocurra. Porque hay veces que Dios nos advierte para que oremos para que eso no ocurra. Y cancelemos toda maldición que sea lanzada contra nosotros por el poder de Dios. Qué O importante. sea, sí, los colores, el azul, por ejemplo, es un color de revelación del Señor. Sin embargo, si el sueño tiene una connotación negativa, el azul puede simbolizar depresión y tristeza. O sea, el rojo puede simbolizar la unción del Espíritu Santo y el poder de Dios, pero también puede simbolizar guerra, tiempos de guerra. Y por eso tenemos que orar para que el Señor nos dé discernimiento Interpretarlo. de qué simboliza los sueños. Y qué bueno Es esto tremendo. de que cuando uno queda como Nabucodonosor, ¿no? Turbado, es porque el Señor está haciendo una advertencia y que Oh, podemos sí, orar cuando esto es importantísimo lo que estás diciendo, Melissa. sí, Y los números sí, nos dicen cosas. también. También los números tienen mucha simbología. Por ejemplo, el número 7 es un número de perfección. El número 1 habla de unidad, pero también Dios es uno. El número 3, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Son números que Dios quiere como comunicarnos. Por ejemplo, no es casualidad que Pedro, cuando se volvió atrás, porque se fue a Sí. pescar a 153 peces, específicamente 153 peces. Pues eso habla de ministerio. Él es llamado al ministerio, él tuvo un segundo llamado. Él creía que él se podía descualificar, ¿verdad? Se podía salir, pero allá fue Jesús a buscarlo en esa playa y le dijo, sígueme. O sea, Dios nos habla de diferentes maneras. Un número interesante es el 9, por ejemplo. El 9 es un número que, y al igual que el 11, tiene doble significado. Todo depende del el contexto, ¿verdad? Del sueño, si es algo que proviene del Señor o no. Cuando Dios levanta héroes, por ejemplo, el número 11. Dios va a levantar héroes, pero también puede simbolizar, tú sabes, de esas personas que se pasan viendo el 11-11 y las 11, y miran el reloj y sale Sí, las 11. sí. Eso no es es que Dios quiere comunicarnos algo.
Y el 11 pues simboliza eso también. Simboliza cuando Dios levanta jueces, pero puede simbolizar también, de acuerdo al contexto del sueño, puede simbolizar juicio, ¿verdad? Y por eso pues nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos dé esa sabiduría Orar para entonces para interpretar. poder interpretar el sueño. Sí, Y entonces para que quede como un resumen, cuando son oscuros, noche o colores así medios tenebrosos, no vienen del Señor. sí, Qué exacto. interesante, esto está para hacer una entrevista de horas, ¿eh? Melissa, esto. Job 2 habla de un lugar cuyas piedras son zafiro. Mateo 6:6 dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Así Hay un es, lugar secreto en donde está la presencia de Dios. así es. ¿Cómo nos podés hablar? ¿Qué nos podés decir de ese lugar secreto? ¿Y cómo puedo llegar a ese lugar secreto? ¿Y de qué recompensas me habla? Es que yo me encierre, me meta en ese lugar. ¿Y cuáles son las recompensas? ¿Cuál es la importancia de este lugar secreto, Melissa? Eh, la palabra del Señor, cuando el Señor nos dice que hay un lugar que no es conocido, ¿verdad? Que, que, que es un lugar secreto, es en intimidad. Fíjate que a pesar de que eh, el arca del pacto estaba eh, disponible, ¿verdad? Para defender a todo el pueblo de Dios. No todo el mundo tenía el mismo acceso a ese lugar santísimo. Estaba el atrio, la parte de afuera, estaba el lugar santo, que es donde estaban los panes de la proposición, la lámpara y el altar del incienso. Y más adentro estaba el arca del pacto, o sea, un lugar secreto, un lugar de total comunión, donde dice que Moisés escuchaba la voz de Dios desde el arca, como si fuera una bocina, una cosa tremenda. Eh, cuando nosotros podemos, la manera que yo he encontrado y que he aprendido a través de la palabra y de mi propia vida, de entrar en la presencia de Dios, la palabra dice, entrad por sus puertas con acción de gracias. Sean agradecidos. Entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, exaltarlo a Él. Es una llave de donde encontramos, tenemos una experiencia personal con el Espíritu Santo cuando nosotros podemos adorarle, amarle en adoración. Fíjate que la adoración significa también, como quien dice, nosotros que somos latinos y bien afectivos, los argentinos son igual que yo también, soy bien, bien besucona y bien cariñosa. Y dice que es besar a Dios, estar a una distancia como de besar a Dios, es adoración. Eso es lo que simboliza. Dios quiere estar a esa distancia de nosotros, en adoración. Cuando nosotros le adoramos, le reconocemos quién Él es. Cuando nosotros le alabamos, reconocemos sus obras, lo que Él ha hecho. Señor, tú hiciste los cielos y la tierra, el mar y las estrellas y los conejitos y las florecitas y todas las cosas fueron hechas por ti. Pero cuando nosotros empezamos a adorarle, empezamos a decirle, tú eres santo, tú eres Dios todopoderoso. Empezamos a reconocer quién Él es, mucho más que solamente las cosas que Él ha hecho. Cuando entramos en ese lugar por el Espíritu y nos escondemos bajo al abrigo del Altísimo, en ese lugar, el enemigo no nos puede tocar. ¿Sabes por qué? Porque nuestro aroma ya no es el aroma de nosotros mismos, nuestro aroma es el aroma de Cristo. Empezamos a tener perfume a Jesús. Qué Olemos a hermoso. Jesús. No nos puede encontrar el enemigo, porque con quien se va a encontrar es con Cristo Jesús cuando nos toca. Y entonces ese Qué lugar es de protección. importante la clave que nos estás dando, el entrar, ingresar con alabanza,
con adoración. con Así que los alabanzas. ministros de quejabanza no van al lugar No, secreto. Con alabanza, con con acción de alabanza. gracias. Así es. Con acción de Así. gracias. Aleluya. Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Luego en Juan 6:20 soplaba un viento huracanado, todo oscuro ahí en el mar de Galilea, y los discípulos ven que el Señor viene sobre las aguas y se Santo. asustan. Versículo 20 más, Él les dijo, yo soy, no temáis. Melissa, corren tiempos en donde se nos quiere insuflar temor, miedo, y de hecho, lamentablemente vemos creyentes que están llenos de miedo, Ujú. atemorizados, aún todavía con el tema de esta pandemia, todavía hay algunos que vemos mucho temor, porque además nos bombardean malas noticias y guerras, Sí. todo lo que ya sabíamos perfectamente que tenía que pasar, ¿no? Se está Ujú. cumpliendo el reloj profético. Pero Ujú. me gustaría que le cuentes a nuestros hermanos qué tan peligroso es el temor. No el temor de Dios, que es el que tenemos que buscar, pero a Ujú. ver, vivir atemorizados, vivir con miedo, miedo a esto, miedo a aquello, miedo al otro. ¿Es peligroso el vivir miedosos, el vivir asustados? Sí. ¿Qué consecuencias puede traernos de esto, Melissa? La palabra del Señor dice, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía para estar otra vez en temor, sino que nos ha dado el el Espíritu Santo, de dominio propio, de cordura, dice en el inglés. Me gusta mucho porque dice que nos ha dado el Espíritu, que nos da cordura, nos da a sound mind, dominio propio, que El nos da temor entonces cordura. nos hace perder la razón. Exacto. ¿Por qué? Porque el temor es todo lo opuesto a la fe. La fe en Dios es que todo va a estar bien. Yo no sé cómo tú lo vas a hacer, Señor, pero de esta tú me vas a sacar. Yo confío en ti. Yo voy a caminar en tu palabra. Porque cuando Jesús caminó sobre las aguas y le dijo a Pedro, ven, Pedro empezó a caminar, pero cuando le dio miedo empezó a hundirse. Ahí se Pero hundió. cuando él estaba caminando no sobre las aguas nada más, él estaba caminando sobre la palabra de Jesús que le dijo, ven. Y al decirle, ven, pues él se acercó y fue, y ahí él estaba firme, él estaba seguro, porque Jesús lo salvó, ¿verdad? De las aguas. Pero nuestra seguridad no proviene de nuestras circunstancias. Nuestra seguridad proviene del Dios de la gloria. Él es el Todopoderoso, el Omnipotente, el que todo lo puede. Y en Él estamos seguros. Gloria a Dios. Primera de Reyes 19:4, pasaje muy conocido, el de Elías. Dice, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y luego de esto saltamos al versículo 9, y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, al cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Un episodio que asombra, sobre todo, ¿por quién pasa este episodio? Elías, un hombre siervo Ujú. de Dios que venía de victoria en victoria, Así es. pero que también se cumple la palabra de Santiago 5:17 cuando nos muestra que era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Pero en las escrituras vemos la depresión, ¿sí? La falta de interés por la vida, y nos encontramos con hermanos que están así,
que de golpe se han apagado, que están bajando los brazos, que entran en depresión, que entran en un desánimo. Y la pregunta, Melissa, es, ¿cómo batalla un creyente contra la depresión, contra la falta de ganas de vivir? Porque vemos que puede pasarle a un creyente. Eh, Fíjate que cuando Elías cayó en depresión, él estaba con su mirada puesta en sí mismo. Él era totalmente humano. Él había visto la gloria de Dios. Él había visto el fuego descender del cielo. Cuántas victorias Dios le había dado. El hecho de que pasara por tantas victorias no significa que él iba a perder su humanidad. Y vemos la compasión de Dios, porque él deseaba morirse. Sin embargo, se apareció aquel ángel y le dijo: come y bebe, que largo camino te resta. No te creas que te vas a morir. Hay oraciones que gracias a Dios que Dios no las escucha. Cuando Exacto. empezamos a decir, yo me quiero morir, Señor, llévame. Y yo he estado ahí en momentos de situaciones difíciles en mi vida. Y gracias a Dios que Dios no me escuchó esa oración, porque si no, no tuviera lo que tengo ahora, este privilegio de poder llevar la palabra. Pero aún así, Dios lo llevó a ese lugar y desde allí se reveló en el silbo apacible. No en la tormenta, no en el terremoto. A veces pensamos que Dios solamente va a estar en el ruido. Donde hay mucho ruido, una música bien duro y a veces en el silbo apacible y delicado, ahí está el Señor. Y trajo paz y continuidad a su ministerio. Eso no terminó ahí. Nosotros tenemos que simplemente entregar nuestros sentimientos al Señor sabiendo que es temporero, que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para derribar fortalezas. ¿Qué son esas fortalezas? Palabras. Nuestro campo de batalla es la mente. Ahí es que vienen los problemas, porque el enemigo empieza a hacerte dudar de Dios. El enemigo te empieza a hacer sentir a ti que te vas a morir. Cuando el Señor dijo, no teman a los que matan el cuerpo, teman a aquel que tiene el poder de echar en el infierno. Ese sí les digo que teman, porque ese es un tema que a la gente no le gusta tocar mucho porque se asustan, ¿verdad? Pero es una realidad, porque el que te ama te habla la verdad, para que no vayas ahí y no te pierdas. Exacto. Exacto. Pero es la voluntad de Dios que tengamos la mirada puesta en Jesús. Eso es lo que dice el Señor. Si mientras mantengamos la mirada puesta en Jesús, todo se ordena. Él ordena nuestros caos, nuestras confusiones, nuestras depresiones y echarlas fuera, porque es un espíritu también, el espíritu de angustia. Y podemos darle lugar al espíritu de angustia, que es un demonio que no lo podemos dejar alojar en nuestra vida, tenemos que echarlo fuera por el Espíritu Santo y la sangre del Cordero. Qué Aleluya. importante esto que nos decís. Ujú. Entonces, aquellos que estén atravesando una depresión, esta falta de ganas de vivir, enfocarse en Jesús, saber que es temporal Ujú, y que esto también tiene que ver con un espíritu de angustia, ¿no? ujú. Enfocarnos en Jesús para librar, ¿no? En Cristo esta batalla en la Eso es. mente. Eh, Juan 8:31 dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Vivimos escuchando, que habrá pasado también un montón de veces, y yo tomo la Biblia, pero la verdad no entiendo nada. leo, leo y no entiendo nada. O sí, a veces leo algo de Biblia. O yo estoy bien con Dios, pero la verdad no necesito la Biblia. No creo que para estar con Dios yo tenga que leer la Biblia. ¿Por qué debo leer las Escrituras? ¿Por qué son tan importantes las Escrituras? ¿Por qué es tan importante
comer la palabra de Dios, nuestro devocional diario, el conocer la palabra de Dios. ¿Por qué, Melissa? Es que hay un verso de la palabra que a mí me impacta mucho, que dice, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. Alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. Fíjate que cuando nosotros dejamos que la palabra de Dios haga hogar en nosotros, hace hogar en nuestra mente, porque cuando habla de los ojos, habla de la mente. Dios nos alumbra. Él nos dijo, la lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está iluminado. Pero si tu ojo es maligno, entonces todo tu cuerpo está lleno de oscuridad. Se refiere a la mente. Porque con nosotros, con los ojos, evaluamos, tenemos acceso al mundo. Entonces, nuestra forma de juzgar a través de los ojos está en la mente. Y has visto esas personas que todo el mundo es bueno. Ay, él es bueno, aquel es bueno, todo el mundo es bueno, todo el mundo es bueno. ¿Sabes quién es bueno, verdad? Él es bueno. Porque ve bondad en los demás. Igual aquellas personas que solamente juzgan y juzgan y juzgan y todo el mundo es malo, todo el mundo es terrible, todo el mundo, y lo que sale de su boca solamente es maldición. Pues esa persona necesita sanidad del alma y liberación y nacer de nuevo del agua y del Espíritu Santo. Porque hay esperanza. Así estábamos todos. Qué Aquí nadie nació importante, bueno. nacer de nuevo. No lo han hecho. Nacer. Sí, exactamente. Nacer de nuevo, nacer del agua y del Espíritu. Entonces, por eso la palabra de Dios no es un libro común. Esto no. La Biblia tiene algo particular y es que cuando nosotros leemos la escritura, cualquier libro, nosotros leemos el libro y está todo bien, ¿verdad? Pero cuando leemos la Biblia, tal pareciera que la Biblia nos lee a nosotros y nos empieza a escudriñar y nos empieza a decir cosas que no queremos escuchar, porque empieza a tocarnos en donde nos duele. Y empezamos como que a pelear con la Biblia. La voy a abrir en otro lugar. No, pero esta no era la parte que yo creo que yo me equivoqué. Eso no es para mí. Porque no queremos eso, no queremos la confrontación. Pero el Padre quiere corregirnos para que nos parezcamos más a Jesús cada día. Y nos va formando y nos va dando, ¿verdad?, ese aroma a Cristo. Que no vamos a gustarle a todo el mundo, porque dice la palabra que somos aroma de muerte al que se pierde. Somos perfume para Dios el Padre cuando olemos a Cristo Jesús, pero olemos a muerte para el mundo. O sea que no podemos pretender que porque somos del Señor, ahora todo el mundo nos va a amar. Realmente no. Hay veces, yo entré a un lugar una vez, me pasó, entré a un lugar, una persona que totalmente no me conoce. Y cuando me miró, yo lo que vi en el espíritu fue como si fuese algo malo que no era del Señor, como por sus ojos, algo demoníaco, literal. Y me miró bien mal. Y yo decía, wow, porque lo que está dentro de ti empieza a rechazar, o eso que está en personas que no son del Señor, empieza a rechazar contigo. No somos de este mundo. Estamos solamente de pasadita, nada más. Gloria a Dios por Peregrines eso. extranjeros. Infaltable esta pregunta, la hemos estado eh, colando en el medio de toda esta charla. Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Algunos piensan que tienen fe, pero cuando vos hablas con esas personas que piensan que tienen fe, te das cuenta que no la tienen. Em, Profesan amar al Señor, pero te das cuenta que no tienen fe. Entonces, ¿cómo definís la fe? Pero además, ¿por qué necesito fe? ¿Y qué pasa si tengo poca fe? ¿Cómo hago para que mi fe se ensanche, para que pueda haber más fe en mí?
Ujú. Bueno, hay veces que las personas confunden lo que es la esperanza con la fe. Bien, Entonces, la esperanza, hay veces que hay personas que tienen esperanza de que algo va a ocurrir, pero no es fe, pero ellos piensan que es fe. La esperanza es, como dicen en inglés, hope. I'm hoping for it to happen. Yo quisiera, yo estoy esperanzado de que eso va a pasar. Pero eso no es fe. La fe es la certeza. Porque todo lo que vemos, lo real, esto que ven nuestros ojos, fue hecho de lo que no se veía. Y la fe opera en lo invisible, que se hace visible a través del poder de Dios. Nosotros podemos recibir, nosotros tenemos todos una medida de fe, pero la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces tenemos que simplemente empezar a alimentarnos, y volvemos de nuevo a la pregunta que me hiciste ahorita, de eh, por qué la palabra de Dios es tan importante para nosotros. Es vital, porque sin la palabra de Dios, ¿cómo nosotros vamos a crecer en el Señor? ¿Cómo vamos a tener ese crecimiento en fe, esa fe que mueve montañas, que es la que vamos a ver en estos últimos tiempos? Como estaba leyendo ahorita, que en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros ancianos soñarán, y vuestros jóvenes soñarán, verán visión, y vuestros ancianos soñarán sueños. Verdaderamente estamos en ese tiempo, pero tenemos que absolutamente. estar. ¿Cómo vamos a recibir? ¿Cómo vamos a caminar en esa palabra si no la tenemos sembrada en nuestro espíritu? Tiene que estar sembrada, y la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Importante, y esto no es nueva era, es la verdad. Tenemos que confesar con nuestra boca, porque aún la salvación, dice la palabra, que la salvación viene a nosotros cuando nosotros confesamos, creemos en nuestro corazón en Jesús, pero confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, y entonces somos salvos. Es decir, que la confesión es parte de construir tu futuro. Dice la palabra que el poder de la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Nosotros no podemos tomarlo como que no es importante lo que decimos. Las palabras no se las lleva el viento. Tenemos que empezar nuestro día. Yo soy una victoriosa en Cristo Jesús. Yo voy a lograr el propósito de Dios y mi diseño. Yo no tengo nada que temer porque Jesús está conmigo. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y eso no nos hace, al contrario, tenemos totalmente dependencia de Jesús, pero creemos en su palabra. Sin Él nada podemos hacer. Él lo dijo. Él dijo, sin mí nada pueden hacer. Tenemos dependencia de Dios, pero también asumimos el lugar que Él nos ha dado, que es importante. Qué importante esto que dijiste, que la esperanza puede ser confundida por fe, pero no tiene nada que Mm, ver. ujú. Esto es muy, muy interesante. Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. Hay una alabanza que se llama Paz en la tormenta, ¿no? Y seguramente te pasa, como me ocurre a mí, que vienen momentos adversos y sé que está Dios, siento su espíritu porque me embarga una paz que digo, esto no puedo estar con tanta paz en momentos en los que se está viviendo una adversidad, una complicación, una situación. Me gustaría que nos hables un poco de esa paz que viene de Cristo, de esa paz que uno puede tener en la tormenta, de Así ese es. poder dormir en la tormenta. Así es. Bueno, el que me ve riéndome mucho
Porque el Señor es mi fortaleza y es mi gozo. No sabe mi historia, ¿verdad? Yo también he pasado por muchos momentos de mucho dolor y mucha tristeza. Mi mamá partió con el Señor, mi papá también. Yo estuve con ellos, yo cerré sus ojos de ambos y estuve con ellos hasta el fin. Dentro de ese dolor de la despedida, porque aunque dice la palabra que estar ausente del cuerpo es estar presente con el Señor, yo sabía que la muerte no era el final, porque es que la palabra de Dios había sido sembrada dentro de mí. La presencia en mis momentos de mayor dolor, yo he sentido al Espíritu Santo no solamente en mí, sino caminando alrededor de mí, como guardándome, como diciéndome, yo estoy aquí. Porque si tu padre y tu madre te dejaren, con todo Jehová te recogerá. Y en ese saber a quién le pertenecemos, eso es algo que tenemos que repetirnos todos los días. Debemos hacerlo, aunque no sea conscientemente, pero dejar que eso quede escrito en nuestro corazón. Yo sé a quién le pertenezco. Yo no le pertenezco a los hombres, yo no le pertenezco al pastor, yo no le pertenezco ni tan siquiera a la iglesia. Yo le pertenezco a Jesucristo. Y desde Él viene mi seguridad. Claro, somos un cuerpo y nos amamos los unos a los otros y pertenecemos los unos a los otros al mismo cuerpo. Pero el título de propiedad de mi vida lo tiene Jesús porque Él me compró en la cruz del Calvario. Y en esa seguridad uno siente paz. Que si vivo, vivo para Él. Y si parto de este mundo, me voy con Él. Y no hay finales trágicos. No hay tristeza que pueda abarcar nuestro corazón, porque como quiera, nuestro destino ya está trazado y vamos hacia el cielo. No Gloria a importa. Dios. Gloria a Dios. Salmos 32:3, David escribe inspirado por el Espíritu Santo: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Y tenemos una antítesis en Isaías 40:31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como Tanto. las águilas, correrán y no se cansarán, Amen. caminarán y no se fatigarán. ¿Qué pasaba en la vida de David? Que su juventud, su verdor se estaba transformando en un sequedal. ¿Y cómo puedo yo experimentar esto de, wow, de nuevas fuerzas, de ser renovado como las águilas? ¿Qué pasaba en lo de David, en la vida de David? Y yo quiero lo otro, ¿no? Esto de que mis Ujú. fuerzas sean renovadas, lo que envejece los huesos. ¿Y qué es lo Sí, que hace que uno, wow, resurja? pues mira, él dijo, mientras callé se envejecieron mis huesos, él dijo eso porque él había pecado y no había confesado su pecado. Cuando nosotros tenemos pecados ocultos, eso hace que la persona envejezca, el pecado. Si tú confiesas tus pecados, y en otro lugar dice que su palabra, lo digo parafraseado, es nuestro alimento y que este alimento nos rejuvenece, porque la palabra de Dios es medicina a todo nuestro cuerpo, nos da fuerza. ¿Cómo es posible que Moisés a los 120 años todavía tenía toda su vista y no había perdido su vigor? Y también Caleb, que estaba con él y dice que a los 82 años Tenía la estaba misma como, fuerza. como si Quería tuviera pelear. 40. Sí, ¿por qué? Porque la presencia de Dios los sostuvo. Ellos estuvieron todo ese tiempo sostenidos por el Señor con maná del cielo, la nube de humo y la nube de fuego. Y ellos estaban al abrigo del Altísimo, protegidos. Ninguna enfermedad los tocó. Cada vez que venía juicio era por causa de pecado, porque se ponía a comentar lo que no tenían que comentar y acusar a Dios de cosas que no eran ciertas, o atacar a Moisés. Y así de esa manera, ¿verdad? Y por eso fue que ocurrían esas cosas, pero realmente el que habita el abrigo del Altísimo está bajo su protección y Él nos rejuvenece. No tenemos nada que temer. Bueno, la verdad que te seguiría preguntando todo.
Vamos a tener que hacer otras entrevistas, ¿eh? Voy Vamos a a hacerla, sí. hacerte un par de preguntas más. En lo personal, Melissa, me encantaría que nos cuentes algún momento en donde sentiste lo sobrenatural de Dios, pero de un modo que no, a ver, no hay dudas, fue Dios. ¿Alguna experiencia que nos quieras contar? Wow. Ay, Dios mío, yo he tenido tantas experiencias que marcaron mi vida para toda la vida. O sea, desde que conocí al Señor a los 14 años de edad, que recibí el Espíritu Santo, que fue literalmente palpable. Yo sentía como venía como una ola sobre mí. Pero más adelante tuve una serie de experiencias donde el Señor me visitó en el apartamento donde yo estaba viviendo hace unos años atrás, hace como unos más de 10 años. Yo tuve una experiencia que marcó mi destino, o sea, mi vida. De ahí en adelante ya yo no fui la misma. Porque del techo, yo sentía que del techo del apartamento descendía la gloria de Dios. Y era tan densa que yo caía al piso de cara. Si me pudiera meter debajo de la alfombra donde yo estaba viviendo, me metía porque la santidad de Dios te hace temblar y estremecer. Lloré, lloré y lloré, no podía hablar más que llorar y llorar. Eso fue una de las veces. Después ese apartamento se convirtió en mi aposento alto. Yo sentía como si ese apartamento, en vez de aire, lo que tenía era agua. Cuando yo llegaba, parecía que me estaba metiendo en una piscina, literal. Mi cuerpo lo sentía como si me empujaba, la gloria de Dios me empujaba en el cuerpo. O sea, algo físico que yo lo podía sentir. He escuchado ángeles. Vi un ángel al frente de mi cama una vez, que estaba de pie, y yo por poco me muero de un infarto porque la gente piensa, ay, qué lindo Los Ángeles. No, yo me asusté que por poco fue fuerte. Y la experiencia más, yo diría más íntima que tuve con el Señor, bueno, todas han sido íntimas y preciosas, pero esa marcó mi vida. Yo estaba buscando mucho el rostro de Dios y noches. Y entré en una visión de la noche mientras descansaba en la cama. Ella, para dormir de madrugada, estaba en una visión de la noche. Sabemos que la diferencia entre visión y sueño es que una visión eh, es literal, no hay parábolas, no hay símbolos. Todo lo que está pasando es lo que está pasando, no hay que explicarlo. Cuando es un sueño, pues tienes simbolismos y ves una flor y todas esas cosas, ¿verdad? En este sueño yo estaba en mi cama acostada y veo a Jesús entrar por la puerta donde yo estaba, literal, y se paró al lado mío de la cama. Y yo lo veía, yo levanté mis brazos y él no me tocó, pero sí ponía sus manos hacia adelante. Y el poder de Dios empezó a caer sobre mí, que tan fuerte que yo sentía que me dolía el cuerpo, pero era sabroso, era una mezcla de dolor con bueno, no sé explicarlo. El cuerpo no soporta tanta gloria, ¿verdad? Y en ese momento eh, yo recuerdo que Jesús no me tocó, sino que se retiró y se volteó y se fue, se iba a ir. Y entonces según iba caminando, se volteó hacia donde mí, extendió su mano hacia donde mí y me dijo, amor mío, ven, me dijo Jesús, amor mío, ven. Eso caló mi corazón. La voz de Jesús era de un hombre joven. No era así como un trueno ni nada de eso. Era una presencia tan familiar. Como cuando alguien que es tu mejor amigo entra al cuarto, o tu esposo, tus hijos, tu mamá, alguien familiar, que no te da miedo porque es alguien como si estaba contigo todo el tiempo. Así era Jesús, alguien bien familiar para mí. Y cuando escuché esa voz, entonces como que desperté de donde estaba, yo no sé. Y entonces empecé todavía la gloria de Dios sobre mí, sentí esa presencia bien fuerte. Y empecé a ir como hacia donde él y le decía, amor mío Jesús, me quedé gritando, amor mío Jesús en el apartamento. Por eso yo soy bien romántica con el Señor y a veces he Él sido es el criticada por amado. eso. Sí, he sido criticada también, pero
es mi relación con Dios y yo creo que el Señor me ha impartido ese amor de cantares, que el libro de cantares, entre el esposo y la esposa para llevarlo a la iglesia. Porque Dios quiere tener una relación mayor y más íntima con su pueblo y con su iglesia. Pero eso fue impartido, ¿verdad? Cada uno de nosotros tiene su llamado y en parte de mi llamado yo he sentido que es como reanudar los votos entre Jesús y la iglesia porque nos vamos, Jesús ya viene. Qué hermoso lo que nos contás. Te voy a dar una frase de una alabanza muy cortita para terminar y para que continúes esta frase, ¿no? He decidido seguir a Cristo. Amén. ¿Cómo la continúas? Pues así mismo, cuando Jesús me dijo, amor mío, ven. Amor mío, ven, y yo, Señor, te sigo hasta el fin. Porque es que a quién seguir. Si seguimos al mundo, nos vamos a la perdición. Si seguimos al enemigo, si seguimos a la carne, nos vamos a perder y nunca vamos a tener espejismos de felicidad. Pero no es felicidad. Nuestra felicidad completa está en Jesús. Él nos llena. Y hoy y siempre y todos los días de mi vida seguiré y seguiremos a Jesús. Pero lo lindo de todo esto es que somos una influencia y no nos vamos solos, nos vamos con una multitud que también sigue a Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Melissa, agradecerte. Sos una mujer encantadora en Cristo. Se siente tu unción, se siente tu amor por el Señor. Te lo he dicho, que me sorprende ese amor por Dios que emanás, que es algo maravilloso. Hermana, bendecirte, que Dios bendiga mucho tu ministerio, que no Ay, tengo dudas que amén. vas a crecer muchísimo en Cristo. Gloria. Y bueno, y Dios quiera que se repita, que podamos volver a charlar porque hay mucho para darle a nuestros hermanos, ¿no? Al pueblo de Dios que necesita palabra. Claro que sí. Muchísimas gracias, muchísimas Un gracias. abrazo grandote. Te quiero mucho. Que Dios Yo te también bendiga. te quiero. La paz de Bueno, Dios. hasta la próxima. Chao, Melissa. Muchísimas gracias. Chao. Dios bendiga.